puse la charla sobre el cine y migración, que creo que es determinante para la introducción que vamos a hacer ahora, y tomé aquí el derecho de sacar varios fragmentos de películas para que la charla no solamente sean palabras, sino ustedes también tengan por lo menos una apreciación de lo más relevante desde mi punto de vista de lo que es el cine venezolano, que puedo decir que lo conozco como la palma de mi mano. Estuve casi 8 años viendo todos los años el Festival de Mérida, Universidad de los Andes de Mérida, Serranía, a mirar cine venezolano en los festivales. Tengo muchos amigos venezolanos y tengo una colección de cine venezolano maravillosa, entre las cuales está dos películas venezolanas que van a pasar en este festival, que es El Desertor de Raúl Chamorro y La Soledad. De manera que espero que piensen más en el cine que en lo político, y después de eso piensen en lo político para llegar al cine. O sea, es una decisión transitiva. Recuerden cuando presentaron su examen del IFEX, A más B igual a C, luego C más A igual a B. Entonces empiezo hablando de historia de Colombia. La historia del cine en Colombia, de una u otra manera, va relacionada, así no queramos, odiemos a Maduro, a Chávez o a los venezolanos, y en ese sentido, para dolor de muchos, odio de algunos y tristeza de varios, el cine llegó primero a Venezuela que a Colombia, en un sentido paradójico. Cuando Panamá era Colombia, recuerden que Panamá se separó de Colombia en 1903, entonces existía una parte de Panamá que estaba totalmente abandonada. Teníamos dos Chocós, el Chocó del Chocó y el Chocó Panamá, que estaban totalmente abandonados. Y uno de los nacimientos del cine, recuerden en el colegio, o si han estudiado comunicación social, siempre les dicen que 28 de diciembre de 1895, en el Boulevard de los Capuchinos de la calle India, París, Francia, los hermanos Augusto y Louis Lumière hicieron la primera proyección cinematográfica de la historia del cine, se llama Obreros saliendo de la fábrica. Hasta ahí es verdad, obviamente hay 4 nacimientos previos que no vienen al caso. Entre los proyectos de los hermanos Lumière fue distribuir el cine por todo el mundo, y repartieron el mundo en varias zonas: los que van a Asia, los que van a América y los que van a Estados Unidos. Y los que van a América resultó que era el señor Gabriel Bay, un químico que llegó a México. Estaba Maximiliano III, Maximiliano, pero no voy a decir exactamente el nombre, el año, y él pasa de México a Cuba. Estamos en 1896, 97. Para aquellos que les gusten los datos curiosos, no se había efectuado todavía la guerra entre Estados Unidos y España, en la cual los Estados Unidos ganan parte de lo que hoy es toda la zona de Arizona, Colorado, Nuevo México, etcétera, etcétera. Y en esa famosa guerra, que fue en 1898, se quedaron con Cuba, Hawái y Filipinas, en la guerra que le ganó los Estados Unidos a España. De manera que no se asusten, si no me creen, pueden buscar en Wikipedia. En ese recorrido, el señor Gabriel Bay, que era francés, tomó varias, lo que se llamaba tomavistas de corridas de toros, y sale de allí para Cuba. No se asusten, todavía no estaba Fidel Castro ni estaba Batista. Esa es otra historia que contaré algún día. De allí vende su proyector Lumière a unos empresarios españoles cubanos, porque recuerden que Cuba era español, y sale con un proyector prestado para Panamá, a recorrer las Antillas. Sale de Cuba a Panamá y llega a la ciudad de Colón, cuando en Panamá Colón era Colombia. Previo a esa llegada de Bay había llegado otro señor que se llama John Smith, que era un mago, y ahí se van a encontrar dos formas de proyectores: el proyector norteamericano, que es el Edison, que es una parte del kinetoscopio, y el otro es el cinematógrafo Lumière. El señor Bay hace su proyección, el señor Smith hace su proyección, el señor Bay, el Lumière, se dirige a Colombia y entra por Barranquilla. Recuerden que Barranquilla, donde desemboca uno de los ríos que nace cerca, aquí a Neiva, en el macizo colombiano, la estrella hidrográfica más grande de Colombia, nace el río Magdalena. Entonces entra por Barranquilla y
y empieza a hacer a bajar por el río hasta un post y se dan cuenta que los zancudos lo están molestando y se devuelve, evitando el paludismo. Al devolverse, llega a lo que se llama el Golfo de Coquibacoa, que es el título original, que después se llamó el Golfo de Maracaibo, cuando hubo una disputa entre Colombia y Venezuela por cuestiones territoriales, que era los islotes de los monjes. En la esquina de Colombia, que se llamaba Punta Gallinas, había unos islotes que llaman los monjes, y siempre hubo una pelea limítrofe. Esto es una clase de geografía porque seguramente no lo sabían, pero si lo saben la recuerdan. Ahí en el Golfo de Maracaibo, Golfo de Coquibacoa, ustedes se ubican, saben dónde queda Cúcuta, porque supongo que alguien sabe dónde juega el equipo de Cúcuta. Estaba el río Opón y el río Carare, y había una especie de mercadeo de café. El mejor café se hace en Cúcuta, no en Caldas, y ahora se hace en Huila y en otros lados, pero es otra historia. Y se cortaba madera del Carare, el Opón, donde ahorita hay un problema en el Catatumbo espectacular en términos de conflicto armado, para que también se ubique. Entonces había una especie de transhumancia de mercado de café y madera. Por ahí subía eso al Golfo de Maracaibo, y el Golfo de Maracaibo lo distribuía y salía por el Atlántico a muchos sitios. Allí va a aparecer un señor muy importante que se llama Manuel Trujillo Durán, quien le compró el proyector al señor Bale, y después consiguió otro proyector igual que mandó traer de Francia, y ese proyector bajó nuevamente por el río a Cúcuta, y el cine nace en Cúcuta. Si ustedes hablan con un antioqueño, va a decir que el cine llegó primero a Medellín, pero lo que pasa es que de Cúcuta a Medellín hay bastante trecho, pero se desarrolló inicialmente en Cúcuta, ahí nació el cine. Entonces ya de entrada los venezolanos nos están dando una cierta ventaja en términos cinematográficos, porque llegó primero a Venezuela y después a Cúcuta y se distribuyó. Luego volvió a entrar por Barranquilla, que siempre ha sido una puerta muy importante. Voy a hacer una serie de resúmenes porque hablar de la historia del cine venezolano y el colombiano es importante, pero también es determinante de determinados periodos. El cine venezolano en ese sentido hizo primero cine, noticieros, que nosotros. Nosotros realmente empezamos a hacer noticieros en 1914, y después nuestra primera película argumental de la historia del cine colombiano fue en 1922, cuando se hace La Avenida de Jorge Isaacs, dirigida por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. O sea, segundo round ganado por los venezolanos. El tercero se vuelve a equilibrar cuando hay dos personajes que llaman dictadores, que para mí no fueron dictadores. Uno fue Gustavo Rojas Pinilla, quien dice que es un dictador, pero la historia dice que no fue un dictador, fue una dictadura civil, porque realmente quien colocó a Gustavo Rojas Pinilla fue Laureano Gómez y Carlos Ayala Restrepo, quien cuando se dan cuenta que el señor Gustavo Rojas Pinilla está haciendo, comillas, cosas más grandes de las que se necesitan, decidieron decirle dictador y lo tumban, y aparece otro tumbado que se va a llamar el Frente Nacional. ¿Correcto? En Venezuela va a pasar otra cosa muy interesante, porque es un periodo entre el 50 y el 60 en la cual se mira la historia de América Latina, que es muy importante para entender toda esta evolución cinematográfica. Está Pérez Jiménez, está otro dictador en Paraguay, hay otro dictador en República Dominicana, hay otro dictador después en Guatemala, en Nicaragua, etc. Es un periodo bastante interesante. El Frente Nacional, que determina en Colombia conjuntamente con los venezolanos lo que se llama la división de los poderes políticos entre los dos grandes partidos en ese momento en Colombia, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que cada 4 años uno gobernaba. Empezamos con Alberto Lleras Camargo, seguimos con Guillermo León Valencia, después seguimos otra vez con Lleras, y terminamos en el 70 cuando surge un grupo insurgente que se llama el N19, en 1970, cuando le roban las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, se acaba el Frente Nacional. El gran desarrollo del cine colombiano está muy marcado por la época de los maestros, en el cual un antecedente importante de ese periodo fue la violencia en Colombia, y al Estado colombiano le interesaba que durante el Frente Nacional hubiera pacificación, o sea, se dieron cuenta de que no había pasado nada, y aparecen los maestros y se comienza a hacer cine. Algo similar ocurre en Venezuela, con la diferencia de que tienen una garantía que no teníamos nosotros.
se llama petróleo. Ese desarrollo del petróleo va a generar dos elementos bastante similares. En Colombia se dio el nacimiento de la guerrilla de los comunes, después conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la FARC, cuando Guillermo León Valencia bombardea cerca de acá El Pato y Marquetalia y nace la FARC. En Venezuela va a ocurrir algo muy similar con el desarrollo del petróleo, que va a ser la primera guerrilla venezolana y única, de la cual recomiendo una película venezolana que me ha pasado por cartelera que se llama Postales de Leningrado, de esa misma directora, Mariana Rendón, hija de quien fuera embajador de Colombia durante el periodo de Chávez. Hizo la película que se presentó ayer en el patio que se llama Pelomano. Ahí empiezan a aparecer una serie de factores muy importantes. El cine en Venezuela comienza a ser muy importante por el petróleo y por la aparición de laboratorios cinematográficos que los colombianos empiezan a copiar, como Bolívar Films, porque tiene una capacidad económica que no teníamos nosotros para desarrollar el cine, porque en ese mismo periodo, estoy hablando del 60-70, se desarrolla más la televisión que había creado Gustavo Rojas Pinilla, y al mismo tiempo la llegada de muchos directores radicados en Venezuela que eran actores, y viene toda una playa de productores mexicanos que empiezan a hacer cine en Colombia, y eso es muy importante. Mientras que en Venezuela hay un desarrollo muy interesante que parte de algo que pienso que es determinante en la historia del cine venezolano y el cine latinoamericano, y por ende nosotros, que se llama la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida. Estamos en plena serranía, delante de Táchira, en toda la mitad donde se efectúan todos los festivales de cine. Y ahí viene algo muy interesante. La Revolución Cubana surge el 30 de diciembre de 1959. Este año cumplió 60 años la Revolución Cubana. El gran planteamiento de la Revolución Cubana, y hago toda esta referencia para involucrar cine latinoamericano, Venezuela y Colombia, con algo que llamaron ellos el famoso cine imperfecto. El cine imperfecto fue una teoría cinematográfica de un director muy importante que se llamó Julio García Espinosa. Ahí va a subir algo muy interesante en esa propuesta del cine imperfecto. Los cubanos de alguna manera decían, resumiendo, si los norteamericanos, que son el capitalismo, pueden hacer un cine desarrollado, de alta cultura y alta estética, como es Hollywood, nosotros, como un país naciente, podemos darnos el lujo de hacer un cine de un carácter más educativo que vamos a llamar cine imperfecto. El gran problema de ese cine imperfecto era propagarlo. ¿Cómo se propaga? Haciendo festivales donde haya una reunión de directores de todos los países de América Latina para crear un comercio cinematográfico que de alguna manera, comillas, compita contra el cine norteamericano. Estamos ubicados años 60, 65 hasta los 70. Entonces van a surgir dos elementos muy importantes que se llaman los primeros encuentros de cine latinoamericano, donde por primera vez se encuentran todos los directores, todos los países latinoamericanos, y comienzan a darse cuenta que hay una unidad cinematográfica que de una u otra manera puede plantear temáticas diferentes a la que está planteando el cine norteamericano. Un paréntesis para explicar esto. ¿Qué era el cine norteamericano en los años 60? Era un Hollywood que de alguna manera estaba marcada por el desarrollo de la Guerra Fría, donde todo lo que fuera marcianos o elementos extraños era considerado por Hollywood como comunista. Una respuesta a esto, para que entiendan, es cuando Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, para ganar la guerra a los japoneses, lanza la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. La respuesta de los japoneses fue crear un monstruo que dijeron que era el producto de esa bomba atómica, que se llamó Godzilla. Los gringos, al ver que Godzilla de alguna manera les está quitando poder cinematográfico y taquilla, se inventan los famosos marcianos y los monstruos, que los califican como los rusos disfrazados de marcianos que vienen a quitar la estabilidad del modo de vida americano, el American Way Life. ¿Cuál fue la respuesta de esa Guerra Fría? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes vean las cosas, van a aparecer dos guerras importantes. La guerra de Corea
y toda la relación que ocurre con todo ese elemento asiático. El papel preponderante de Mao Zedong, el gran timonel Mao Zedong en la China, y el hecho de que aparecen dos grandes potencias chinas, que son la China continental de Mao y la China insular, que es la de Chiang Kai-shek. Y después una participación de nuestro país, Colombia, que se llama el Paralelo 51, en la guerra de Corea, Corea del Sur y Corea del Norte. Y ahí el cine no es ajeno porque empieza a mostrar ciertos parámetros. Entonces el cine norteamericano tiene que pelear de alguna manera demostrando otras cosas políticas, y es cuando surgen las guerrillas, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia la FARC, en el caso de Venezuela el MAS y otra serie de guerrillas. Y el cine comienza a hacerse en Venezuela a partir de tres parámetros determinantes. Estamos a finales de los 60, inicio de los 70, y tiene su lanzamiento, como decía anteriormente, en el Festival de Mérida, donde se reúnen por primera vez, y después se hace un segundo encuentro latinoamericano que se hace en Viña del Mar. Y a partir de ahí eso se solidifica lo que se llama el Comité de Cineastas de América Latina, con un antecedente. El único país de América Latina que tenía un idioma diferente al resto del continente se llamaba Brasil, con un movimiento cinematográfico que se llama Cinema No. Nelson Pereira dos Santos, Joaquín Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Rui Guerra, etcétera, etcétera. ¿Voy muy rápido? ¿O mucha información? Mucha información, pero suelte más. Entonces, esos dos elementos hacen perfecto que el cine latinoamericano empieza a tener presencia, y va a aparecer un periodo en el cual Venezuela va a participar porque tiene un poderío económico impresionante que se llama el petróleo. Eso permite que tenga un desarrollo económico y una clase media muy alta que no trabaja, y que con el tiempo va a generar la migración colombiana a ocupar los espacios que la gente de la clase media venezolana no hace, porque tienen dinero para viajar y no necesitan cultivar, no necesitan hacer nada. Entonces el cine venezolano, a comienzos de los 60 y 70, mientras que aquí estamos haciendo películas para decir que el país está bien porque la violencia terminó, vienen los maestros, hablo de Pacho Norte, el de Cóndores de Entierran todos los días, hablo de Julio Luzardo, que es una película que filmaron aquí en el Río Las Tumbas, hablo de Fernando Laverde, que hace animación, y hablo del español José María Suaga, quien hace Raíces de Piedra y Pasado al Meridiano. Entonces todo el mundo está contento. En Venezuela, ¿qué pasa? Encuentran una categoría cinematográfica que es determinante, y a mi modo de ver ha sido imposible de cambiar, ni siquiera el cine norteamericano ha sido capaz de copiarla. Ayer decía en la charla de un patio que el melodrama latinoamericano es algo que los gringos no han podido copiar. Tal vez la mala copia que tuvieron fue una película con una española que trabajó en una película que se llama Spanglish, y le quedó mal. Tal vez el único cuasi latinoamericano que funcionaba se llamaba César Moreno, que hizo el papel de Guasón para la televisión de 1973 para la serie de la ABC. César Romero, del cual se copió el señor Joker, y cierro el paréntesis. Entonces, volviendo al cine venezolano, encontraron tres vertientes que son únicas. Las prostitutas son las mejores prostitutas del cine latinoamericano, y en eso hay dos directores muy importantes que hablan de las prostitutas, los delincuentes y la guerrilla, y sobre eso construyeron toda una cinematografía entre el año 70 y 80, cuyos directores más relevantes son Román Chalbó, quien tiene una película de la cual vamos a ver ahora un fragmento, que se llama El pez que fuma, que creo que son los mejores prostíbulos del cine latinoamericano. Si ustedes miran un prostíbulo norteamericano, no latinoamericano, seguramente vamos a encontrar una película como Pretty Baby, con Brooke Adams, la misma niña de la Laguna Azul. Vamos a encontrar una película que tal vez pueden copiar, que se llama Looking for Mr. Goodbar, con Diane Keaton, quien fue la compañera de Woody Allen, que era una película en la cual era una profesora que dictaba sus clases de día y era prostituta de noche, y crearon unos códigos de lo que es la prostitución dentro del cine norteamericano con un valor moral. Los venezolanos crearon un modelo, llamémoslo, bastante tradicional, bastante natural, que es el pez que fuma, donde sacaron unos actores muy importantes como Miguel Ángel Landa, como la señora Matilde Vera, y había un escritor de guiones que se llamaba Cabrujas, que después terminó siendo el gran guionista de la televisión
para un señor de apellido Jiménez, que era el gran guionista, que fue la antesala de Gaitán, el que hizo Betty la Fea. O sea, toda esa evolución nos proviene de los venezolanos que pasaron a la televisión. Entonces los invito a ver un trocito del Pez que Fuma, mi querido Héctor. Ahí está. Ese es el prostíbulo del Pez que Fuma. Miguel Ángel Landaz Rivera. Él es el chulo Miguel Ángel de la Doctor Pera, gran actriz venezolana. Estamos hablando de 1977. El carro tiene seguro. No le saques el problema demasiado. En una semana te verán como nuevo. Eso está para verte. Lo ven como nuevo. Siempre. La procedura para Puerto Díaz, estoy seguro que Puerto Díaz. Puerto Díaz y todavía es café. Y eso hace que le den el masaje alta. Oye, yo la voy a contar, ¿no? No es un café. ¿Tú le quitas? No. Quédate con tu plata y quédate con tu mierda. Ese es otro que era el mayordomo del prostíbulo que era inválido. Bueno, ahí acaban de ver la mejor escena de, si la buscan ustedes en internet la van a encontrar. Llegaron colchones, llegaron cotones, coño, para las más putas, para las más putas. Es más, en Bogotá hubo una sala de teatro que hizo Fanny Mil que se llamaba La Gata Caliente, siguiendo un poco la emoción del Pez que Fuma de Roland Chambó. Tiene otra película maravillosa que la pueden ver en dos versiones. Es la Carmen de Meriné, que tiene muchas versiones. Cito específicamente la Carmen de Charlie Chaplin del 20, y después una Carmen de Meriné con Miguel Ángel Landa, el bigotón que estaba ahí, maravillosa, dirigida por Charbó, con esas mujeres venezolanas que parecen hechas de mentira. Yo creo que los japoneses para hacer el manga se copiaron de ellas, eran perfectas. Una historia de amor exquisita. Ese es el gran cine venezolano que, a diferencia del nuestro, y eso lo hago más evidente, nunca lo había dicho, pero ahora volviéndolo a ver con ustedes lo recuerdo, no tuvo el problema que tuvo el cine colombiano con la crítica cristiana. La crítica cristiana en los púlpitos decían: estas películas se deben ver, no, todos esos coñazos y malazos y gritos, el cine colombiano era muy recatado, o sigue siendo muy recatado. Y pongo otro ejemplo de recatado en términos, como complemento a lo que estoy diciendo, del cine brasileño. El cine brasileño, el cinema nuevo, se convirtió en un cine muy político hasta que toman al presidente Goulart y suben los militares, y entonces censuran el cine y terminan montando Embrafilm y una productora de televisión. Y por eso es que cuando vemos telenovelas o cine brasileño, los desnudos son algo más natural. Aquí todavía nos tapamos. Aún en el año 2019 nos seguimos tapando. Los brasileños son más dados a la digamos, menos pudor en las mujeres y los desnudos, y eso lo hicieron gracias a la televisión y al cine brasileño. Y el venezolano, para el caso que nos acontece, la grosería, llamémoslo así, lo grosero, los gritos, son más finas. A diferencia de las de Don Gediondo o de Cuentahuesos, que es más de chiste, pero aquí son más realistas. Eso es un punto importante. Y voy a leer un amigo mío de Julio Miranda, que ya murió, uruguayo radicado en Mérida, en su libro que llama Cine y Poder en Venezuela, es un libro de 1982, dice esto:
Con excesiva frecuencia, y esto es interesante, el cine venezolano ha relegado a la mujer a roles más o menos prostibulares. Aquí nuestra última prostituta creo que fue de la Niña Mencha en una película del esposo de una huilense, de la Bamón, se me olvidó el nombre, bueno, la que van a los Estados Unidos, o tal vez la Virgen y el fotógrafo Canamparo Organizales, que no se alcanzó a desnudar porque no existía soja. O sea, las prostitutas colombianas son bastante recatadas, no existen sino en el nombre. Entonces decía, con excesiva frecuencia el cine venezolano relegaba a la mujer a roles más o menos prostibulares, o la ha convertido en un adorno tan delicioso como prescindible. En ambos y en otros casos, el carácter de la presencia femenina era patente, tanto en dramas como en comedias que se centraban en la atención sobre los personajes masculinos. Sin mujeres, el cine venezolano no tendría hombres. No sé si en el cine colombiano ustedes que lo han visto pueden decir lo mismo. A mí. Sigamos con el cine venezolano y la importancia que tiene. Ahí viene otro dato muy interesante. Mientras en Colombia se crea el famoso sobreprecio, que son los cortometrajes que se pasan antes de las películas internacionales, por algo así, se va a crear una especie de ley de cine que ya tenía un antecedente durante el periodo de Alfonso López Miquelsen, que fue en 1942 y no se desarrolló. ¿Eso a dónde lleva? A la necesidad de que había que legalizar la producción cinematográfica y se crea la Compañía de Fomento Cinematográfico en el año 1985. Se va a llamar FOCINE. Ahora, lo más paradójico es que un año después de que se crea FOCINE, Venezuela crea FONCINE. No FOCINE, sino FONCINE. Le agrega una N a FOCINE. Y hay unos datos bastante interesantes. En el año 1971 se crea en Venezuela la Dirección de Cine y el Ministerio de Fomento. En Colombia estábamos con el sobreprecio y peleando porque había acabado de subir el huilense Misael Pastrana Borrero durante el final de la presidencia de Carlos Lleras. No hay gente que tenga nada contra Pastrana ni contra los huilenses. En el año 1973 seguía Pastrana y se crea tal vez de las primeras películas que hacen referencia al rol de la guerrilla en Huila. Perdón, en Venezuela, discúlpeme, se me cruzaron los cables. En Venezuela. En Colombia se hablaba de la violencia a partir de películas como El Río de las Tumbas. No se hablaba todavía de la guerrilla porque eso era insurgencia. No había aparecido la palabra terrorismo que apareció después con las Torres Gemelas. Entonces en el 73 aparece una película de Mauricio Palestrain. Mauricio Palestrain era un español que dejó sus raíces inicialmente en México haciendo películas con Gabriel García Márquez, porque se ya estaba radicado en México, y después pasa a Venezuela, donde monta una productora y con su hijo se convierte en productor y director de las películas de su hijo, como hizo Arturo Ripstein, el mexicano, del cual hay la primera película de Gabriel García Márquez que se llama Tiempo de Morir, del año 1956. Entonces se llama Cuando quiero llorar no lloro, que es la primera vez que el cine venezolano habla del concepto de la guerrilla. ¿Y eso qué representa? Que en el 73 ya se comienza a hablar de un boom del cine venezolano, cosa que en la parte colombiana todavía no surgía. En el año 76 va a aparecer un personaje muy social dentro del cine, cambia lo prostibular, que hablaba Miranda, cambia lo delincuencial y cambia la guerrilla, de Clemente de la Cerda, que podría ser perfectamente, mirándolo en contexto, entre el 73 y las películas de Víctor Gaviria como Rodrigo de No Futuro, se llama Yo soy un delincuente de Clemente de la Cerda. Es una película maravillosa, pero también busquen en YouTube, la van a encontrar. Es la versión perfecta, casi 20 años antes de Rodrigo de No Futuro, 15 años antes de Rodrigo de No Futuro, con el antecedente que este delincuente es el producto de lo que fue la finalización de las guerrillas en Venezuela, y Rodrigo de No Futuro es el narcotráfico en las comunas, de manera que es un paralelo bastante interesante para aquellos que les interese estudiar. En el 77, como decía, aparece El pez que fuma, de Román Chalbó, que ratifica lo prostibular, la delincuencia, el barrio y la lucha guerrillera, que son 4 elementos vitales en el cine venezolano que aún persisten. Insisto, prostíbulo, delincuencia, la gente de barrio
y la lucha guerrillera. En el 78 empieza a llegar la producción más alta de cine venezolano, que son 16 películas, mientras que aquí solamente estábamos haciendo 5 o 6. Y en el año 1980 se va a crear Foncine, casi paralelo al Foncine que se hacía. Y si ustedes tienen la oportunidad de mirar en internet, el Foncine y el Foncine son las mismas categorías, reglamentos de las dos formas de producción, que paradójicamente no se sabe por qué funciona en uno mientras que en el otro no, con un desarrollo industrial mayor que el que tenía aquí y una cinemateca que tenía tal vez más cobertura. Y hay un antecedente vital para que también lo busquen. Margot Benacerraf, que es el nombre que tiene la Cinemateca de Caracas, en el año 1956 gana el Festival de Cannes con una película que se llama Araya y Reverón. Era un famoso pintor. Y Araya era sobre ¿cómo se llama? Una salina en La Guajira, porque recuerden que de alguna manera en La Guajira se recogía sal. Después se cambió por marihuana y después la terminó haciendo ciroquepa. De manera que son 3 estancias. Y Margot Benacerraf, como dato curioso, fue la primera persona en la historia del cine que Gabriel García Márquez le entregó los derechos gratis de 100 años de soledad, que hasta la fecha solo se va a hacer en Netflix. Y para mayor consideración, Margot Benacerraf fue por recomendación de Gabriel García Márquez quien llamó personalmente a Federico Fellini, el italiano, y le dijo: necesito que le preste todo su vestuario y todos sus personajes, porque ya acaba de hacer 8 y medio, había hecho los clones, etcétera, etcétera, para que pueda hacer la película 100 años de soledad, y la película nunca se hizo. Tan solo casi 20, 30 años después la vamos a ver en capítulos en la serie de Netflix, que creo que está por estrenarse en estos días. Los invito entonces a ver otra película, otro pedazo de película, para no alargarnos tanto, porque ya, ¿de qué segunda? Muchacho, tú estás perdiendo el sentimiento de familia. Eres capaz de negarlo. Estoy perdida, no quiero que me busques. El barrio. ¿De dónde tienes la cara? Quiero llorar, no lloro. Es que muchacho, no digas estas cosas, que ninguna madre quiere matar a su hijo. Pero es que usted es un pide. ¿Cree que entiende la verdad? Me van a ayudar a uno. ¿Cómo le voy a decir la verdad a su cara que tiene a matar pero el cuerpo? Yo conozco un tipo policía que tiene familia. Sí. Fíjense en el color de los personajes, o sea, la gente afro tenía más preponderancia. Y no este de dar patadas, y lo lanza y parar de matar cuando uno corre. Y pasémosle la otra. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar? Para ir ganando tiempo, algún comentario hasta aquí antes de vamos. ¿O están absortos? Perdón, yo soy de las personas que, por lo menos en el cine, estas cosas tengan forma. Las cosas tengan que, perdón, tengan forma y fondo. ¿Sí? Forma y fondo. Sí, forma y fondo. O sea, como decía Einstein, sentido y forma. Sí, por lo menos en cine. Eso es delicado. Más que delicado, es cuestión de sentido. Pero yo, habla del cine venezolano, pero yo, Alejandro Vera, yo no le veo bastante fundamento. Aquí en Colombia tal vez no se ha superado tanto por la falta de recursos. Tal vez, pero aquí es importante aquí en Colombia. ¿Sí? Sí. Tan importantes son que tenemos a 100 años de soldado, un premio Nobel, que no ahí lo tuvo Perú ya de segunda parte. Bueno, pero estuvieron a Rómulo Gallego, estuvieron a una cantidad de gente. De fama, congregación, y aquí hay más escritores de fama. Bueno, pues, lo que pasa es que los recursos no los hay, lo mismo que las universidades. ¿Quién en Colombia hay universidades que tienen un carácter científico? Lo que pasa es que no dan oportunidades para desarrollarse. Seguramente, pero Venezuela ha sido un país que ha venido así poco a poco progresando. Pero porque nosotros, discúlpeme, en cuanto al mejor. desarrollo económico, lo tenemos mejor que muchos países aquí en Sudamérica. bueno, eso sí lo discuto, pero en otro sentido, porque si usted mira editorialmente, Argentina y Venezuela nos llevan los años luz.
Monte Ávila es la gran editorial. Aquí necesitamos crear la norma y la mejor biblioteca latinoamericana de literatura se llama la Biblioteca Ayacucho. La puede consultar en PDF toda gratis y no le hemos pegado ni cuento. O sea, no estoy hablando de nacionalismo, sino de criterios de conocimiento y de cultura. Perdón, yo estudié en la UPC en Tunja. Sí. En los años 70 que los profesores eran europeos, yo metía en la biblioteca de Tunja y Claro. no Es más, la UPTC tuvo un director alemán, un rector alemán que dice que Hitler pasó por Tunja, a más señas, si quieres saber. Es más, los alemanes se radicaron en Genesano, Boyacá, a 40 minutos de por las Tunja. condiciones climáticas que tenía Tunja o que tiene Tunja. Claro, es que nadie quita el Tunja y nada. Venezuela también tiene la Universidad Bolivariana, tiene la Universidad de los Andes, tiene la mejor departamento de animación que hubo en América Latina en los 70 y los 80. Nosotros hasta ahora descubrimos a finales de los 90 Nelson, el animador que hizo la cassette y la chocolatina. Porque el sistema no le interesa el desarrollo cultural de los pueblos. No le interesa. Bueno, Lo que le interesa son otras cosas. Esa es otra cosa. Lo que le interesa son otras cosas. Dos cosas son una cosa, luego una cosa son dos. Sí, una cosa son dos cosas. Más una son dos. Por favor, seguimos. Oriana. No, perdón, este es Macu, mujer policía, ¿no? Esta era una sueca radicada en Venezuela. En los años 70 hizo mujer policía, hablando un poco del concepto de la delincuencia. No. Es más, a ella también García Márquez le dio los derechos de la película Ojos de Perro Azul, de los cuentos. O sea, a dos personas García Márquez le dio los derechos para hacer sus películas gratis. Recuerden a la Amigos Caracas Boy, por ejemplo, era muy importante. Aquí tenemos a Pacho Calón. Que la gente de la calle no pase al espejo y que digan que las personas a veces se las pone cualquier bolsa. Esta es una película de 1987. ¿Con quién estoy yo casado? Contigo. Yo me casé contigo. Tú eres mi esposa. ¿A quién más te voy? ¿Qué más te voy a hacer? Y no me dejas hacer nada de mi casa. Podemos pasar al lado, Fernando, que creo que es de Nico de la Mata. Esta es una obra maestra. Luis Alberto La Mata sobre la conquista. Una locura. La película más cara en ese momento en Venezuela. ¿O acaso no lo sabía? No fue a esto lo que vinimos. Se llama Jericó. Es la única manera de poder predicar a nuestra gente. Una obra maestra. Si Dios nos hizo así, de distintos, es para que hagamos con ellos lo que más nos convenga, como con los animales.
le iba a traer, pero no, la tenía en VHS. Es una película muy importante que se hizo para celebrar los 200, 500 años del descubrimiento de América. Aquí solamente llegamos a hacer respecto a la independencia, reivamos nuestra historia con Carlos José Reyes, dirigido por Jorge Alitena para televisión, que eran los ladrillos de adobe. No había cine, y creo que en cine no hemos hecho ninguna película, las que están haciendo para televisión, el Bolívar que estaba en Caracol, pero esto es casi 30 años antes, de manera que hay una cierta ventaja. Y quiero llegar a una película muy importante que es el desarrollo de un formato cinematográfico que se llama el Super 8, que es un formato menor, en el cual por primera vez una película en formato de Super 8 gana el Festival de Cannes. Y se crea el primer Festival de Cine Internacional de Cine en ese año, que se hace en Caracas, y crea una generación de directores recientes como Ascurúa, como Carlos Castillo, como Diego Rizquez, del cual vamos a ver Bolívar, Sinfonía Tropical. Fue la primera versión de Bolívar. Diego Rizquez murió el año pasado de cáncer y hizo una película sobre Verón, y hizo otra película también muy importante sobre Manuelita Sáenz. Y tal vez es de los directores de cine más experimentados y más atrevidos del cine latinoamericano, y por primera vez un latinoamericano gana con una película hecha en Super 8 que se llama Bolívar, Sinfonía Tropical. Entonces, por favor, podemos pasar Bolívar, Sinfonía Tropical en un trozo. Tropical, si lo buscan en internet, es con K, Bolívar, Sinfonía Tropical. Él tiene una trilogía sobre la historia. Este es Bolívar, actuado por él, este es Diego Rizquez, en Super 8. Se me recuerden en la historia, si no estoy mal, cuando Bolívar jura sobre el monte que está en Italia, que en ese momento se me pasa el nombre, que liberará a América del yugo español. Eso no lo cuentan en Caracol, pero aquí te lo estoy contando. Eso está hecho en Super 8, que es un formato más pequeño. Es una locura. Hay un manejo teatral y de escenografía que no teníamos, porque tenían un grupo maravilloso que llamaba el Rajatabla. En Bogotá había hace muchos años una versión del Coronel no tiene que le escriba en teatro en el Colón, maravilloso. Eran tres grupos importantes en América Latina en ese momento: Rajatabla de Venezuela, el Galpón de Uruguay y la Candelaria de Colombia. Eran los tres grandes grupos de teatro que había entre los años 70, 80 y parte del 90. Son insuperables. Era la mejor época política y la mejor época del teatro, que de alguna manera se ve en el cine. En internet van a encontrar una foto de Diego Rizquez con el smoking y la cámara Super 8 montada en un trípode recibiendo la Palma de Oro de Cannes. Después hizo una famosa trilogía de América que se llamaba Bolívar, Sinfonía Tropical, Orinoco, Tierra Incógnita y América. Son tres cortos maravillosos sobre toda la evolución de nuestra América, pero al revés, desde Bolívar, desde el Orinoco, que es Lope de Aguirre, y la otra que es América, que ya es como la época de la colonia. Después hizo Reverón, hizo Manuelita Sáenz, terminó haciendo una película sobre un bolerista, no recuerdo en este momento, y murió, como les decía, el año pasado de cáncer. Ahí está Diego Rizquez, es el que está a mi derecha, o sea, a la izquierda de ustedes. Es muy pictórico, muy teatral, muy experimental para la época.
hicieron muchos trabajos en Super 8, de donde surgieron directores como Víctor Gaviria, empezó haciendo cine en Super 8 gracias a estos festivales, Oscar Campo en Cali, hubo movimiento en Super 8 en Santander, en la costa, Luis Ernesto Arocha, Grau, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera dio unas posibilidades para hacer un cine, llamémoslo más experimental por el formato, que era un formato pequeño, no era cine 16 sino cine Super 8, y alcanzaron a crear grandes laboratorios donde los que hacían Super 8 en Colombia, en el caso de Víctor Gaviria, lo mandaban inflar, como se llamaba en ese momento, a Venezuela o a Panamá. Bueno, ya para terminar, porque tienen que ver ustedes La Soledad, cito dos frases. En 1993 se crea el CENAC, que es el Centro Nacional de Cinematografía, y la producción entre el 94 y el 2004 sube a 60 largometrajes, cosa que siempre nos ha llevado a una ventaja. En el 2005 ya aparece Fombrecine, que es la creación de la ley del cine, que se hizo ya tiempo después, y finalmente 2015 y 2019 para muchos historiadores venezolanos aparece lo que llama la famosa diáspora, o sea, los directores de cine, caso como el que vamos a ver hoy de Soledad, terminan emigrando a Miami, viviendo en Miami, pero paradójicamente siguen filmando en Venezuela. Y estoy esperando ansioso la segunda película de este director de Soledad, que está filmado en Roraima, o sea, el macizo guayanés. Recuerden que el macizo guayanés es una parte geológica muy fuerte donde está la gran sabana, lo que limita con las tres Guyanas, la Guyana francesa y la Guyana inglesa, que están en pelea porque ahí hay litio y hay una serie de minerales interesantes que están los gringos detrás de eso, y por eso es que el señor Maduro, quieran o no quieran, lo quieren tumbar para quedarse con ese pedazo. Esa es la verdad, y ahí es donde está mi mano. Creo que hasta aquí llegué, es más largo, pero el tiempo muy contra siempre, mientras la recibo sin minutos. La influencia en San Antonio de los Baños surge a partir de dos escuelas. La escuela de la Universidad Católica de Chile, que es años 60, que coincide con el primer periodo de Salvador Allende, que se hace presidente, que hace un tipo de cine experimental y un tipo de cine político, que después va a dar nacimiento a lo que se llama el MIR, Movimiento Independiente Revolucionario, que es un movimiento guerrillero que atropelló Pinochet. Y el otro es con la Universidad de los Andes en Mérida, donde está un señor que se llama Edmundo Aray. Eso al tiempo coincide con los dos encuentros de cinematografía que hacía referencia, que era Viña del Mar y Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes empezó a crear un departamento, mientras que los chilenos hacían cine experimental, la Universidad de los Andes hacía animación. Había una película muy linda que llamaba Manzanita, que era sobre una manzana que se producía en Venezuela y se la comían los gringos y la cambiaban, como la famosa canción que cantaba uno cuando estaba en la Universidad Nacional, que decía el tomate, ¿qué culpa tiene el tomate si llega un gringo y lo arranca la mano? Pero era la animación. Eso permitió que se hiciera un comité de cineastas de América Latina que dio surgimiento al Festival de Cine de La Habana, y por ende apareció un director que es muy importante, que se llama Fernando Birri, argentino, que había estudiado en Italia con García Márquez, los había conocido en Cinecittà, que hizo dos películas vitales que llamaban Los Inundados y Tire, estamos en los años 58, 59, y crea lo que se llama la Escuela del Litoral. Entonces está la Escuela de Chile de la Universidad Católica, está la Escuela del Litoral de Santa Fe en Argentina y está la Escuela de Mérida en Venezuela. Esas tres fueron la base para que García Márquez, junto con Fernando Birri, quien era su conocido, lo nombrara primer director de la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, con un aliciente que planteó con Fidel Castro Ruz, de que la escuela fuera como el Vaticano, como un sitio independiente donde tuvieran participación profesores latinoamericanos como primera enmienda y profesores invitados, Spielberg, Coppola, Scorsese, etcétera, etcétera. Ahora, la escuela en este momento está en una etapa de crisis, porque resulta que descubrieron que como era una escuela independiente tenía ciertas facilidades para vender ron, para mantener ron, no tenían que pagar impuestos al Estado por ser independiente.
y descubrieron que había un contrabando de ron. Le hicieron 3 advertencias y castigaron a los que tuvieron y cambiaron a los directores y a los profesores, porque resulta que en Cuba existía la Escuela San Antonio de los Baños y existía otra escuela que era solamente para cubanos, que esa fue una de las grandes cláusulas que le criticaron a García Márquez, que no podían entrar los cubanos. El ISA, Instituto Superior de Artes de Cuba, era también una escuela donde no podían estudiar los cubanos, pero había televisión, había teatro, había comunicación, y esa relación entre la Escuela San Antonio y esta otra escuela permitió que hubiera varios movimientos, comillas, rebeldes. Y voy a poner un ejemplo para contextualizar. Una es la publicación del colectivo de escritores de La Habana, la Unión Nacional de Escritores, que sacan una revista política, como decir, alternativa, que se llama Canal Barbudo. Y el otro es el rock, que Fidel Castro prohibía que se hicieran, que existiera el rock porque las canciones eran en inglés. Entonces los perseguía la policía y se creó lo que llama el Patio de María. El Patio de María es donde iban a tocar absolutamente todos los grupos de rock, entonces la policía ya no tenía que perseguirlos por La Habana. Y ahí salió el gran feeling, o el rock cubano, o el jazz cubano, y por ende salió la trova cubana, Silvio Rodríguez y el otro cantante, ¿cómo se llama? Me pasó. Que no cantaban en inglés, sino cantaban en español, porque la influencia del rock llegó por los mexicanos. Porque el primer productor que produjo películas en Cuba era un distribuidor y productor mexicano. Y ahí va a aparecer otro señor muy importante que permitió que llegara el rock y el cine, que se llama Johnny García Ascot, que era un español que había llegado a México exilado de la guerra española, y si usted mira la primera página de 100 años de soledad, se la dedica a Johnny García Ascot, y busque una película que se llama En un balcón vacío, donde actúa Álvaro Mutis, compañero de García Márquez en México, también escritor. No hay de un escritor. ¿Alguna pregunta? Sí, hay más cosas, pero aquí hubo otros días. Siguen absortos mucha información. O solo como decía Voltaire, solo sé que nada sé, si era Voltaire. Solo sé que nada sé. Bueno, vean La Soledad, que es una gran película, es una película